vamos a hacer. La semana pasada estudiamos la vida de Noé. En esta tarde vamos a estudiar la vida de Noé número 2. Y quiero decirle que vamos a estudiar 3 puntos esta noche. 3 que son bien importantes, ¿ok? Y estoy seguro que nos van a ayudar a esclarecer algunas cositas de la palabra de Dios. Así es que quiero que le ponga atención, por favor. Estamos en Génesis capítulo 6, versículo 9 al 13. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, ponga atención, mire lo que dice la Biblia, lo que dice Dios acerca de Noé. Que Noé fue un varón justo, que Noé era un varón perfecto en sus generaciones, que ha sido una de las generaciones más depravadas que han existido. Él fue justo, con Dios caminó Noé. Es decir, fue varón justo, fue perfecto, caminó con Dios. Y Noé engendró a sus 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Esto es una cosa bien importante, por el hecho de que de todo el mundo existente, dijimos la semana pasada, los estudiosos no se ponen de acuerdo, pero algunos van desde 8 millones de personas hasta 100 millones de personas. Ahora, ¿se puede imaginar usted que de todo el mundo existente en aquel entonces, Dios bajó desde los cielos y habló con una persona? ¿Con quién habló? Con el varón justo, con el varón perfecto, con el varón que caminaba con él, y le dijo un secreto que en ese momento fue secreto y luego se hizo público, ¿no es cierto? Noé, te cuento una cosa. Dime, Señor, he decidido acabar con todos. Qué noticia más tremenda esa. He decidido terminar con todo el mundo. ¿Pero por qué, Señor? Porque la tierra, versículo 13, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Eso fue lo que Dios decidió. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. Entonces, recapitulando, Noé fue un hombre de fe, así lo estudiamos. Halló gracia ante los ojos de Jehová, dice la escritura en Génesis 6:8. Eso dice. Y luego Noé, la Biblia dice que fue un varón justo, perfecto en sus generaciones, caminó con Dios. Dios vio que la tierra se había corrompido, había mucha maldad, decide mandar el diluvio para destruir por completo al mundo por la maldad del mundo. Dios habla con Noé, le pide a Noé que construya el arca. Decíamos también que estudios recientes dicen que tardó aproximadamente entre 20 y 40 años la construcción del arca, pero hay un pasaje por ahí que nos habla de 120 años, Génesis capítulo 6 versículo 3, que dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí tenemos 2 interpretaciones. Una que está hablando que la edad de los hombres ya no iba a ser 900 años ni 800 años, sino se bajaría hasta 120. O la otra es que habrían 120 años para que el pueblo pudiera reconsiderar ingresar al arca. Dios destruyó toda carne, todos se murieron excepto 8 personas, que es Noé, su esposa Sem, Cam, Jafet y sus 3 mujeres. Bueno, estudios recientes dicen de que la totalidad del diluvio fue aproximadamente 370 años, entre 365 a 378 años que estuvo esa caja, porque recuérdese que no era un barco, no tenía timón, ¿verdad? No tenía un capitán más que Noé, y iba a donde Dios y el viento lo llevaran. Así es que más de un año oliendo, ¿verdad?, lo que estaba allá dentro de esa cosa. Y bueno, y el arca pues se elevó 7 metros por encima de la montaña más alta. Dios hizo un pacto con Noé, un pacto que todos conocemos, el famoso arco iris, que donde Dios dice: nunca, nunca, nunca más voy a destruir el mundo con agua. Aprendimos lecciones también la semana pasada, que Noé fue un hombre que creyó cosas que no se veían. Creyó en Dios, creyó en la voz de Dios, y eso era una cosa complicada en aquel entonces. Noé caminó con Dios, decíamos, cuando todo el mundo se había olvidado de Dios, y esto representa los tiempos en que estamos viviendo, hermano. Mira,
yo veo un enfriamiento en estos dorados tiempos de personas con relación al evangelio que da tristeza en realidad. Personas prefieren vivir su vida, personas prefieren hacer sus cosas en lugar de buscar a Dios. Y estamos viviendo en tiempos donde, mira, las personas que por alguna u otra razón se han enfriado, yo les digo, si ustedes supieran que el mundo se acaba mañana, ¿dónde creen ustedes que estarían? ¿Sabe dónde estarían? Escuchando el sermón allá afuera, en sus carros. Habría comezón de oír palabra, porque ellos dirían, se va a acabar todo esto. Claro, pero ellos dicen que, verdad, la situación sigue. Y bueno, Noé fue un hombre de fe porque creyó en cosas que no se veían, y los tiempos de Noé fueron los tiempos más terribles que hayan habido, y esa es la razón por la cual Dios destruyó a todos. Ahora, habiendo dicho eso, aquí comienzo el estudio de esta noche. Ya este es el estudio número 2 de la vida de Noé. Interesante. Lo primero que hizo Noé cuando llegaron a tierra firme, lo primero que hizo Noé cuando llegaron, cuando ya la caja esa que habían construido estaba en seco y vio que todo estaba bonito, ¿cree usted que fue lo que hizo Noé? ¿Sabe qué? Dice Génesis capítulo 8 versículo 20, y esto me gusta y me gusta mucho. Edificó Noé un altar a Jehová. ¡Qué lindo! Después de una bendición tan grande, ¿qué es lo que hay que hacer? Alabar a Dios, exaltar el nombre del Señor. Señor, gracias. 378 días en el mar, con el fuerte viento, con animales dando guerra de un lado para el otro, los machos queriendo subirse a las hembras en el camino, ahí de esos 375 días. El mal olor a, usted sabe a qué, era una cosa tremenda, dándole de comer a los animales, 2 de cada especie. Y ahí estuvo Noé. Y ahora llegan a tierra firme. Y cuando llegan a tierra firme, lo primero que hace es que a mí me encantan las personas que piensan en Dios toda la vida, que reciben una bendición, el Señor, que reciben otra bendición, el Señor. Y ahora llegamos aquí. Ahora mire, con alegría, Señor, nos trajiste a Canadá. Yo he escuchado ese testimonio tantas veces. Yo les he contado de esa pareja que, bueno, el muchacho nada más, la señora llegó después, que él dijo que cuando él venía pasando el río allá entre Texas y México y Texas, él le dijo, Señor, si me llevas con bien a Canadá, yo lo primero que voy a hacer es buscar una iglesia y te voy a servir. Y él dio testimonio aquí enfrente, y dio testimonio, y nunca más lo volvimos a ver. Te voy a servir, pero a saber de qué, de tropiezo a la gente, no sé de qué. La cosa es que no lo volvimos a ver. Pero qué lindo es poder servir a Dios y poder levantar un altar y decir, Señor, gracias, gracias porque eres bueno. Edificó un altar. Y no solamente eso, escucha esto, porque Dios mira el corazón. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Esto es ya son ya cosas que yo me meto en la cabeza cuando estoy pensando, ¿verdad? Porque dice, bueno, si él llevaba 2 de cada especie y sacrificó animal, híjole, mano, hasta ahí llegaron. Pero Dios es Dios, ¿verdad? Dios puede hacer que puedan crear otros animalitos por ahí. Me encanta el versículo 21. Y percibió Jehová olor grato. Qué rico. Es decir, después de una bendición, usted levanta un altar a Jehová. Después de una bendición, usted le da gracias a Dios. Después de una bendición, usted reúne a su familia y dice, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque Dios nos trajo hasta aquí, porque Dios nos bendijo por este trabajo que me dieron, por esta situación que pasó, porque vendimos este negocio, porque salimos adelante. Mire, vengan, demos gracias al Dios Altísimo. Y usted levanta su mirada delante de Dios y dice Dios en el versículo 21, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Mire, no vamos a meternos tanto porque tengo demasiado que hablar en esta noche, pero la ofrenda de Noé, podríamos decir que esa ofrenda que subió en olor grato fue la que hizo que Dios cambiara de opinión. Porque dice que dijo Dios en su corazón, otro antropomorfismo, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Bueno, punto número 1 que quiero tratar. Génesis capítulo 9, versículo 18. Dice la palabra, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam
es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y luego lea lo que dice el final del pasaje. Y de ellos fue llena ¿el qué? Toda la tierra. Eso quiere decir una cosa: que todas las culturas que existen hoy en día en la tierra, ¿de dónde venimos? De Sem, de Cam y de Jafet. Todas las culturas. Note que dije culturas, no razas, porque raza solamente hay una, la raza humana. Ok, pero culturas. Entonces, ¿por qué pusimos al pastor Emerson a leer el capítulo 10? En primer lugar, porque la Biblia toda es inspirada por Dios, toda es importante. Que nosotros nos trabamos con los nombres, ¿verdad? Esa es otra cosa, pero algunos sacan nombres raros de ahí para ponerle a sus hijos, eso está bueno. Pero entonces quiero que entienda, por favor, que los descendientes de Cam, por ejemplo, Cus, la palabra Cus significa negro, ¿ok? Y está asociada con Sudán. Estoy hablando que Sem, Cam y Jafet, con sus mujeres, tuvieron hijos cada uno de ellos. Y cada uno de ellos representó dos cosas. En primer lugar, la región a donde se fueron a vivir. Y en segundo lugar, el idioma, el lenguaje. Hermanos, esto implica, si nos metemos de cabeza en un clavado en esta situación, eso quiere decir que de Sem, Cam y Jafet, con sus tres mujeres, esas 8 personas tenían prácticamente todos los genes que tenemos toda la humanidad hoy en día, por decir algo. Porque de ahí vienen todos los rasgos. De ahí viene aquel que es moreno, aquel que es medio moreno, aquel que es mulato, aquel que es una cosa, aquel que es de la otra, el que tiene los ojos más, un poquito más, usted sabe cómo, el que es un poquito más amarillo. Todos venimos completamente de ahí. Misraim, que vimos nosotros de entre los hijos de Sem, en este caso, o de Cam, está asociado con Egipto. Luego Fut con Libia y Canaán con Siria, Fenicia, Palestina. De ahí vienen todos los enemigos de Israel, los filisteos, los gergeseos, los amorreos. De Cam viene Nimrod, que fue el más poderoso de Babel, que edificó la torre de Babel. Luego fueron dispersos todas estas tribus a medida que fueron creciendo, porque Dios les dijo: bueno, señores, ahora solamente son 8 ustedes, así es que a trabajar se ha dicho. Y comenzaron a tener hijos por cantidades navegables hasta que fueron creciendo, y por idioma y por territorio se fueron apartando. De ahí venimos todos nosotros, bíblicamente hablando. Los rusos, los turcos, los griegos, los chinos, todos los descendientes de Sem, Cam y Jafet, venimos de ahí, cabalmente. Sem, los árabes, los hebreos. Cam, los africanos, la gente de piel oscura. Jafet, los europeos. ¿Okay? Fue por los años 1700 aproximadamente donde se clasificó las grandes culturas: la europea, la africana, la americana y la asiática. Pero todos venimos de ahí. Si usted, bueno, eso se lo enseñan a uno también en cultura general, ¿no es cierto? Pero si usted comienza a pensar de dónde es que vienen los chinos, de dónde vienen estos fulanos, de dónde vienen los menganos, pues venimos todos de ahí. Y claro, ¿verdad? A medida que han ido pasando las generaciones y pasando el tiempo, entonces las cosas han ido cambiando, pero todos venimos de ahí, ¿no? Ahora, esa es la primera situación que teníamos que entender, porque como todo el mundo murió en el diluvio, entonces, primera cosa, de ahí venimos, ¿ve? Y esto se puede uno profundizar un poquito más, pero ¿para qué vamos a meternos, verdad? Porque, por ejemplo, si a uno le preguntan: ¿y usted de qué raza es? La mayoría de gente dicen que hay un 80-90% que dice hispana, ¿verdad? Y en realidad eso pues habría que ponerle un poco de atención. Yo hice un estudio acerca de eso hace muchos años, donde en realidad la gente dice hispana porque decimos sí, porque los españoles son los que vinieron, ¿verdad?, de Europa para acá. Sí, pero se unieron ¿con quién? Con los indígenas. Y de ahí surgimos, ¿verdad? Así es que, pero vamos a dejar ese tema para otra ocasión. Eso está ahí. Entonces, número 1, todos venimos de Sem, Cam y Jafet. Quiere decir, se baja Noé del barco con sus hijos y sus mujeres. De ahí salió usted, hermano Juan, 2000 años más tarde, 4000 años más tarde. Ahora, en segundo lugar, en el capítulo 9, versículo 20, este es el punto número 2. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña
y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Tenemos que ser justos con la situación, porque si usted escucha a un montón de pastores predicar acerca de esto, ¿saben qué va a escuchar usted? Y Noé lo primero que hizo al bajarse del barco fue ir a plantar una viña. No es cierto, eso no es lo que dice el texto. En primer lugar, ofreció un altar a Jehová. Tan pronto se bajó, ofreció un altar a Dios. ¿Ok? En segundo lugar, si usted pone atención, dice, después, versículo 20, comenzó a labrar la tierra. ¿Por qué? Porque Noé tenía que darle de comer a su mujer, a sus hijos, a su familia. No simplemente plantó una viña. Una viña fue parte de todas las cosas que Noé plantó. Así es que no es tal situación de que lo primero que hizo, porque era borracho el viejo. No, eso no es el asunto. ¿Ok? Es más, esta es la primera vez que aparece esta palabra de embriagarse en la Biblia, en este capítulo 9. ¿Ok? La primera mención de borrachera en la Biblia la encontramos acá. ¿Qué fue lo que pasó? Noé plantó una viña, hizo vino, tomó su vino, tomó demasiado y se emborrachó. Se emborrachó, estaba dentro de su tienda y le dio calor al Señor y se quedó en pelota. Eso es lo que pasó. Ok, se quedó desnudo. Estaba borracho el viejo. ¿Qué quiere usted? Que le dio calor y eso fue lo que pasó. Hasta ahí estamos bien. Bueno, la Biblia en contra de la borrachera. Miren, porque eso fue lo que hizo Noé. Este es un tema delicado, hermano. Y desde ya le digo, usted ve en estudiosos de la Biblia, usted escucha pastores y cada quien le va a decir lo que quiere, ¿verdad? Y este es uno de los problemas cuando nosotros tenemos inclinaciones. Yo he leído cantidad de, no solo pastores, estudiosos también, pero cantidad de ellos que dicen cosas en base a su inclinación, ¿verdad? Entonces es bien importante que tengamos esta situación. El tema es delicado. La Biblia está en contra de la borrachera. Hay iglesias que predican la abstinencia total del alcohol. Dice, la iglesia evangélica no debe tomar alcohol. La iglesia evangélica no debe tocar el alcohol. Ahora, la pregunta es, dice la Biblia que no se debe de hacer, y ese es el problema serio. Porque nosotros no encontramos un versículo de la Biblia que diga que no hay que hacerlo. La Biblia está en contra de la borrachera. Ahora, el problema, mis queridos y amados hermanos, es que debido a que el alcohol es una bebida intoxicante y crea adicción, y esa adicción obviamente ha destruido matrimonios, ha destruido familias, ha destruido profesiones, ha destruido todo lo que a usted se le ocurra. Yo he tenido casos en mi vida de personas que han sido extremadamente exitosas, personas muy lindas, muy llenas de dinero y todo, y han terminado viviendo, pero hermano, cuestión de ir yo con mi amigo a la esquina a recoger al papá, pues que le quitaron los zapatos y los calcetines y le quitaron todo a causa de la bebida. Entonces, en vista de que la bebida desproporcionada, en vista que el abuso de esta situación puede terminar haciendo un daño profundo en la vida de mucha gente, es por eso que pastores deciden mejor decir, ¿saben qué? Hay que abstenerse por completo. Pero esa no es la pregunta que estamos haciendo. Si queremos ser nosotros justos con el texto bíblico, la pregunta es, ¿la Biblia está en contra de eso? Esa es la pregunta, y la verdad que no. Ahora, la Biblia nos da oportunidad para que utilicemos la cabeza. Es decir, no le dice no tome, tampoco le dice hágalo. ¿Me explico? Es cuestión de cada persona. Ahora, si usted es una persona que dice, porque este es el problema, hermano, que usted tiene que aprender a conocerse a usted mismo. Y usted dice, mire, pastor, a mí ni me acerque una cerveza, porque si usted me pone a mí una cerveza, óigame, yo termino en el piso, ¿verdad? Y yo he escuchado pastores, hay varios sermones en internet que usted va a escuchar, de gente que dice, no, eso es del diablo, ¿verdad? Y le dicen un montón de situaciones. Claro, pero eso no es ser justo con el texto de la Escritura. Ahora, si usted es de las personas que dicen, yo pastor, yo tomo para emborracharme, usted está pecando en contra de Dios, porque la Biblia dice que la borrachera es pecado. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Bebidas alcohólicas en exceso son extremadamente dañinas. ¿Ok? A tal grado pues que se pierde el juicio, se pierde la vergüenza, se pierden familias, se pierden hogares, se pierden trabajos. Entonces entienda eso, la Biblia no lo prohíbe,
pero tampoco lo promueve. Y es fácil encontrar en las Sagradas Escrituras pasajes, ¿verdad? Tales como, por ejemplo, la primera oportunidad, podríamos decir, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Hermano, mire, por más que usted lea y por más que le digan, pastores, ese vino que convirtió a Jesús no era fermentado, no es cierto. No es cierto. La expresión bíblica está hablando de un vino fermentado. Usted va a Israel, los rabinos y le dicen que es un vino fermentado. Ahora, que algunos pastores, ¿verdad?, quieren darle vuelta a un montón de situaciones, esa es otra cosa. Claro, la iglesia lo que dice es que nosotros los latinos no podemos estar cerca del licor. Algunas personas no pueden. Y eso es más, hay hombres que no pueden estar cerca de mujeres, hermano. Si hay hombres que desde lagartijas hasta elefante todo es cacería. Hay hombres que no pueden ver una escoba caminando porque ya mamacita, no sé, es una escoba. Es así, ¿me entiende? Entonces, da la misma situación. Total, ¿verdad? Hay personas que tienen problemas con la pornografía. Pornografía en el teléfono, pornografía en su computadora, cualquier cosa, la pornografía es la pornografía. Entonces, ¿qué? Manténgase alejado usted de una computadora. Usted tiene que utilizar la cabeza y saber hasta qué punto una situación es dañina. Fíjate lo que te voy a decir. No me escriba. Pero te voy a decir una cosa. Nosotros no deberíamos en realidad de sorprendernos por este tipo de enseñanza, porque está aquí en la Biblia. Ahora, habiendo dicho eso, primero te dije, Jesús convirtió el agua en vino en Caná de Galilea, en Israel. Hemos estado 40 veces allá en Israel y hemos estado en Caná de Galilea, exactamente el lugar donde están las tinajas y Jesús convirtió el agua en vino. Bueno, la otra situación también es la última cena. Jesús con sus discípulos que tomó vino, pero nosotros nunca vemos a Jesús borracho. Nunca vemos y no dice la escritura, y como Pedro estaba borracho, le cortó la oreja a Malco. No dice eso la Biblia. Fíjate que el temperamento en ese caso es más peligroso que la borrachera en esta situación. Ahora, yo no estoy mandando a nadie, entiéndame bien por favor, no estoy mandando a nadie aquí a chupar, ¿ok? Para que no diga, el pastor nos dio permiso. No, use el cerebro, por favor, no estoy diciendo eso. Cada quien debe entender y cada quien debe de saber y decir, mira, ¿sabes qué? Yo puedo hasta aquí, no puedo hasta allá. Ahora, yo personalmente soy del tipo de persona que Romanos capítulo 14, versículo 21, para mí es ley. Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada, oiga, en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ese es mi pleito eterno con la gente que le falta 5 pa'l peso los evangélicos. Ese es mi pleito. El hecho de que la Biblia dice que no es pecado, tampoco le está diciendo vaya, se haga una fiesta, sirva de chupar a medio mundo y aparezca en el Facebook usted con las botellas en la mano. Esa es una terrible estupidez de la gente. Eso es poner tropiezo a otras personas. Eso es no respetar a Dios. Eso es en realidad oponerse a Dios mismo. Eso un cristiano no lo debe de hacer. Y se acabó. Porque la Biblia dice que el que peca contra su hermano, ¿contra quién peca? Contra Cristo peca. Yo no me voy a poner a discutir, hermanos, de situaciones como esa. O sea, si un hermano dice, para mí, mire, yo he estado en lugares en Sudamérica, que hay personas que viven en Chile, viven en Argentina, le aseguro que este tipo de mensajes y de sermones para ellos son una bobería. Porque ellos ven el mundo de una manera distinta. Dicen, ¿y por qué tienen que hablar acerca de estas cosas? Pero bueno, usted va y lleva pastores latinos y un pastor dice, en este lugar aquí no ponen una copa porque si la ponen yo me voy. Está bien, pues entonces, si es que no se va a morir nadie por no tomar nada, pues. Yo jamás me he puesto a querer convencer a ninguna persona que se debe hacer o que no se debe de hacer. Haga lo que su conciencia le indica. Lo que sí es claro, lo que sí es claro y lo que sí es claro en esta situación es que la borrachera es pecado. Al igual que la glotonería, mi hermano. ¿Ok? Entonces, cuidado con lo que se hace. No sirva de tropiezo. Usted lo invitan a un lugar a comer y usted dice, deme un whisky por favor. Usted no sabe si las personas que tiene enfrente están batallando con la bebida. Usted no sabe si ahí tenemos personas enfrente que están yendo a Alcohólicos Anónimos. Usted no sabe eso. Y usted va a venir a tomarse un whisky. Es que ese no es mi problema. Usted no es creyente, usted reciba a Cristo, ¿sabe qué?
¿Por qué? Porque el creyente se cuida y se protege a su hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones en realidad. ¿Ve? Y aquí tenemos a este individuo, pues a Noé, que tomó, se emborrachó, estaba en su tienda. Ahora, bajo la influencia del alcohol. ¿Por qué la Biblia está en contra de la borrachera? Porque bajo la influencia del alcohol se hacen y se cometen las estupideces más grandes del mundo. Mire, hermano, yo tenía una persona muy cercana viviendo en casa nuestra. Y luego pues en casa estaba también vivimos en casa, estaba mi prima, que ya está en la presencia del Señor. Y yo tenía un tío loco, todavía está ahí viejo, por cierto. Y hermanos, este hombre cuando tomaba, perdía el conocimiento. Perdí el conocimiento y hubo una vez, yo recuerdo que mi prima llegó, pero hecho un mar de lágrimas. ¿Por qué? Porque nuestro tío la encontró en la calle y la comenzó a piropear, hermano. Y que mamacita, ¿y qué te voy a hacer aquí? Que te voy a su propia sobrina. Claro, a la vuelta de 2 días, cuando le contamos al viejo, ¿verdad? Que después de que lo desamarramos, pues, después de 2 días, digo, no, ¿cómo van a creer usted? Yo sería incapaz. Y mandamos a llamar a mi prima, hijita linda, pero si yo te amo tanto, tú sabes que yo sería incapaz de decir. Y mi prima llorando. Entonces te repito, eso es pecado. Emborracharse es pecado, no se debe de hacer. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se cometen las estupideces más grandes. Una persona bajo la influencia del alcohol se mete a un carro. ¿Y sabe quiénes son las personas más difíciles y más estúpidas? Aquellas que viven en negación. Ellas son las más estúpidas. ¿Por qué? Mira, voy a manejar yo. No, hombre, yo puedo, pues. Yo puedo. Ya estás borracho. ¿Quién dice que estoy borracho? Eso, hermano. Y por eso mucha gente se ha muerto. Porque se suben a un carro y se pasan llevando una familia en el camino. Y eso es triste en realidad. Es por eso que Dios con justa razón dice que eso no debería de ser. Ahora, punto número 3. Aquí se nos presenta un problema bien serio. ¿Ok? Y como estamos estudiando la Biblia, bueno, ya vimos entonces de dónde venimos todos. Sem, Cam y Jafet. Ya vimos entonces que fue con lo que pasó con la borrachera de Noé. Ahora, tenga en mente esto. Preguntitas que la Biblia no dice, pero aquí uno dice, Noé estaba en su tienda. Entonces, uno supone que juntamente con Noé estaba su mujer, ¿verdad? O andaba cortando flores. Bueno, no lo sé, pero yo supongo que la mujercita estaba ahí. El hombre estaba en pelota, el hombre estaba desnudo. ¿Qué pasó con la mujer? Tenga eso en mente nada más. Génesis 9:22. Pasó un problema serio acá. Resulta, versículo 22, ya que usted sabe, el hombre estaba en su tienda, estaba desnudo. Versículo 22, y Cam, padre de Canaán, que vio la desnudez de su padre. ¿Y qué hizo? Fue y se lo dijo. ¿A quién? Fíjate que aquí sí podemos decir literalmente, se lo dijo a todo el mundo. Cabal, porque no había más nadie, ni modo que con los animales iba a hablar. Y se lo dijo a sus 2 hermanos que estaban allá afuera. Entonces, mire usted lo que pasó. Cuando Sem y Jafet, cuando él fue y les contó, mire usted el respeto de los otros hijos. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Quiere decir que Cam vio a su padre desnudo, fue y le contó a los hermanos vienen, toman a una cosa, se la ponen en los hombros, los dos viendo para allá, el papá estaba allá atrás, y toman y van caminando hacia atrás para no ver la desnudez del padre, y de esa manera cubrieron al padre. Ahora, ojo con esto, porque esto es un estudio bíblico. ¿Ok? El versículo dice 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre.
Ahora quiero que echemos un vistazo. Papadito, ponete las pilas, por favor. Éxodo 20:26. Quiero que ponga atención a esto. Eche un vistazo a la pantalla, por favor, que no los va a poder escribir todos. Esto al sacerdote: no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra. Aquí está diciendo Dios. El sacerdote, para poder entrar al altar, no tenían que haber gradas, o si habían, tenía que utilizar un calzoncillo que llegara hasta el piso. ¿Por qué? Porque al subir la pierna, el sacerdote podía mostrar su desnudez delante de Jehová, y Jehová lo prohibía. Ahora, no solamente eso. Mire usted el capítulo 28, lo lee en su casa. Éxodo, vamos de una sola vez acá. Levíticos 18:6. Usted puede leer Levíticos 18 cuando llegue a su casa. Apúntelo por ahí, por favor. Mire el versículo 6. Ningún varón se llegue. Estos son, hermanos, prohibiciones que tienen que ver con el incesto. Prohibiciones que tienen que ver con que no nos podemos acercar sexualmente a personas cercanas en parentesco. Versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Note, descubrir su desnudez, lo mismo que pasó con Noé. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Esta es una pregunta que la gente hace muy común hoy en día. Pastor, fíjese que yo me baño con mis hijos y nos bañamos desnudos, y eso es un problema. Hermana, ¿y qué edad tiene su hijo? Pues ya tiene 16. Mire, yo pienso, mi hija linda, que debería de utilizar el sentido común, ok. Eso significa usar el cerebro. No descubrirás, tu madre es. Versículo 8. La desnudez, mire usted, de la mujer de tu padre. Ok, porque puede ser, segundo, o en aquellos tiempos era permitido que un hombre podía tener una o dos mujeres. Entonces le está diciendo, la desnudez a tu mamá, a esa señora que no es tu propia madre, es tu madrastra, la vas a respetar. Versículo 9, la desnudez de tu hermana. Versículo 10, la desnudez de la hija de tu hijo, tu nieta. La desnudez de la hija de la mujer de tu papá, hermanastros. Versículo 12, la desnudez de la hermana de tu padre, tías por parte de papá. El versículo 13, tías por parte de mamá. Versículo 14, tíos por parte de papá. Versículo 15, la desnudez de tu nuera. ¿Se da cuenta? No descubrirás, es la mujer de tu hijo, no vas a descubrir su desnudez. Versículo 16, la desnudez de la mujer de tu hermano, la cuñada. La desnudez de la mujer y de la hija no descubrirás. Mamá e hijas, todas esas cosas nos está hablando. Versículo 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Ahora, ojo con esto, estamos hablando de ver la desnudez, de ver la desnudez, de ver la desnudez. Bueno, el asunto es que a esta situación que acabamos de ver podría ser un eufemismo, como se le llama, ¿ok? Que eso tiene que ver cuando nosotros queremos decir de una manera algo que, si la decimos tal como es, pues puede ofender a otra persona. Por ejemplo, nosotros decimos gente de color, ¿verdad? Pero sabemos a lo que se está refiriendo. Nosotros decimos dar a luz, pero es parir, ¿verdad? Entonces buscamos la manera de decir una cosa. ¿Y de qué forma comprobamos esto? Se lo voy a demostrar. Muéstreme Levítico 18:6, pero en la Nueva Versión Internacional. Ya no dice ver la desnudez. ¿Qué dice ahora? Tener relaciones sexuales. Lo que significa que en la versión 60 escribir ver la desnudez es una manera de que no se oiga tan pesado, pero en realidad lo que Dios estaba diciendo en todos los versículos, en el 6, ningún para tener relaciones sexuales con él o con ella. Ahora dígame usted el versículo 7. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ya no dice no vas a ver la desnudez de tu mamá. Está hablando de relaciones íntimas. Está hablando de que los hombres, las mujeres, la desnudez de la persona puede llevar a la perversión, a los malos pensamientos de alguien. Y la Biblia está en contra de todo esto. Ahora, aquí está el asunto.
Si la versión 60 dice que no hay que ver la desnudez y dice que Cam vio la desnudez de su padre, y ojo con esto que esto es bien delicado, hermanos, y ver la desnudez significa tener una relación sexual. Entonces aquí es donde surgen las tres razones. Te explico por qué. Porque la Biblia dice que quien vio la desnudez del papá fue Cam, pero Noé maldijo a Canaán, no a Cam. Usted se va a dar cuenta. Si usted echa un vistazo conmigo, vamos a ver. En 9:24 de la versión normal. Claro, Noé le pasó su borrachera al hombre y despertó de su embriaguez. Y dice el versículo, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Entonces, ese versículo estudiado minuciosamente, la pregunta que nos lleva a hacernos es, ¿y qué le hizo? Porque dice, y supo lo que le había hecho. ¿Qué fue lo que le hizo? Y de ahí surgen suposiciones que son bien delicadas, hermano, por la explicación teológica que yo le acabo de dar. Una es esta. Dice que la desnudez la vio Cam, pero una es que quien en realidad, fíjate, se había metido a la tienda de Noé no fue Cam, sino Canaán, y que quien los encontró fue Cam. ¿Ok? Esa es una posición, que esa es la razón por la cual Noé, cuando se dio cuenta, no maldijo a Cam, maldijo a Canaán, que había hecho algo aprovechándose, porque las dos cosas van juntas. La mayor cantidad de sexo tiene que ver cuando la persona está borracha o está bajo la influencia de la droga. Esa es una. La otra situación es que se cree que es muy probable que Cam entró a la tienda y tuvo algo que ver con su madre. Porque acuérdase que dice, no verás la desnudez de la esposa de tu padre, porque es como ver la desnudez de tu padre. Entonces se cree que a lo mejor Cam entró a la tienda, tuvo relaciones con su propia madre y que de esa relación nació Canaán. Y que esa es la razón por la cual Noé no maldijo a Cam, sino que maldijo a Canaán. Ahora, te repito, yo le estoy poniendo las cosas teológicas y bíblicamente como son. Es un estudio. Ahora, la otra situación, y es la que más nos gusta tal vez a nosotros los pastores, porque hay mucho relajo, ¿verdad?, con esta situación y no queremos meternos mucho en eso. Pero yo tengo varias opiniones al respecto, ¿ok? Por ejemplo, una de ellas, fíjate que en ningún momento vemos nosotros que Dios le reclama a Noé por la borrachera. Es decir, claro, póngame atención, no vaya a poner palabras en mi boca, por favor. Pero fíjate, quiere decir que entre la borrachera de Noé y la lujuria de Cam, si ponemos las dos cosas en la balanza, verdaderamente quien se llevó la maldición el resto de sus días fue Cam, fue Canaán. Ahora, para ser justos con el pasaje, se cree que lo que pasó también fue esto, y la mayoría de pastores nos vamos a inclinar por esto, ¿verdad? Aunque le cerramos un ojo a las otras cositas, le decimos, ¿verdad? Pero nos dejamos ir por esto. Que Cam se metió a la tienda, vio al padre desnudo, tenía dos opciones: hacer lo que hicieron sus hermanos, cubrirlo, porque en esos tiempos, y todavía hoy en día, hermano, es decir, ese es un decoro, pues, ¿me entiende? Las mamás se van a cambiar en los cuartos. Pues claro, algunos hablan de las madres modernas, por eso es que no saben lo que están creando en sus hijos, ¿verdad? Pero hay madres que con la puerta abierta se chulonean delante de sus hijos. Hay que tener decoro con ese tipo de situaciones, pues, ¿verdad? La intimidad es precisamente eso, intimidad. Hoy la gente piensa un montón de situaciones. Pues Cam
vio la desnudez de su padre y en lugar de cubrir para honra del padre, salió corriendo burlonamente a decirle a los hermanos: a que no saben lo que acabo de ver. Vengan y vean. Claro, hay muchas situaciones. Mire, hermano, aquellos que somos padres, usted sabe que entre nuestros hijos hay de todo. Usted los cría igualitos a los tres y usted dice: ¿y este de dónde salió? ¿Verdad? Como aquel cuate que le dijo a su hijo de 8 o 9 años: ¿verdad? Hijo, ya es hora que hablemos de saxo. Y el chamaco le dijo: ¿qué quieres que te enseñe? Usted se pregunta cosas y dice: ¿y este de dónde sacó esto? ¿Y este quién le dijo? ¿Quién le enseñó? Si los otros son meros pasmaditos y este mire qué vivo que me ha salido. Uno no sabe, no sabemos el tipo de relación que había entre Sem, Cam, Jafet. No sabemos si Cam es el que decía: bueno, ¿y por qué mi papá es el que tiene que mandar aquí? Pues no sabemos. Porque algunos consideran que podía ser una cuestión de orgullo, podía ser una cuestión como esta. Hermanos, hay hijos de los tres que hemos criado juntos que se quejan más del testimonio de otras personas. Usted tiene 3 hijos y 2 de ellos dicen: no, pues es que de todo hay en la viña del Señor. Pero uno de ellos dice: no, atajo de hipócrita, todos son unos hipócritas, todos son aquí. No sabemos. Es muy probable, dicen por ahí algunos de los autores que yo he leído con el correr de los años y todas estas generaciones, que alguno dijo: mira el viejo, ve. Y no que se la lleva de perfecto, pues. Y no que se la lleva que es el gran justo. Y no que se la lleva que Dios habla con él. Y fue y le contó a sus otros hermanos: mire, adivinen a quién acabo de encontrar desnudo, borracho, a mi papá, vengan a ver. Y los otros dijeron: ¿y qué has hecho? ¿Cómo es posible? Tú tenías que haber cubierto a papá y quedarte con la boca calladota. Pero hermano, esto no sé, porque se habla de malicia, se habla de maldad, de burla, con propósito de deshonrar. Y eso, acuérdate una cosa: Dios mide los corazones. Dios pesa los corazones. Dios conoce la sinceridad del corazón, o Dios conoce la maldad del corazón. Y en este caso, en el caso de Cam, había maldad, había malicia, había el deseo de deshonra, había el deseo de poner al papá por el piso. Hermanos, y eso nos enseña que también en las iglesias hay gente así. Usted se da cuenta de una persona que cometió un error y en lugar de cubrir el error de la persona, vamos y lo publica en Facebook, lo ponemos. Mire a quién me encontré en la fiesta bailando, y lo presenta a usted. Hay gente como Cam. En lugar de decir que Dios le dé entendimiento a esta persona, que Dios le ayude, que se acerque más al Señor, que busque de Dios, que el Señor le puede iluminar, que ese tipo de cosas no son correctas. No, que va, ya se dieron cuenta, muchachos. Adivinen a quién vi el sábado. Yo tenía un cuate que venía aquí a la iglesia. Mire, esta era la opinión de él. Yo por lo menos me decía: yo no soy nada. Yo, pastor, no soy ni chicha ni limonada. Yo vengo a la iglesia porque me gusta, pero yo no soy nada. Pero esos que se la llevan, que son unos grandes santos. Mire, fulano de tal, me lo encontré haciendo aquí, haciendo allá. Allá estaba. Dígale que yo digo. hay de todo en la viña. Es por eso que yo digo: hay lugares donde nosotros los cristianos no cabemos, hombre. Hermano, no cabemos. No. Yo les he contado, yo he ido a celebrar bodas que tan pronto usted dice que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más tarde en decir amén, en que ya estén sirviendo las botellas, hermano, para darle de tragar a la gente. Un cristiano no hace esas cosas. No, Señor. Un cristiano no le da de beber a la persona. Usted está envenenando a la gente. Usted en su casa, usted tranquilo, mire, sin andar con tanta onda, hombre. Su mujercita que lo entiende a usted, que usted con su esposa se toma una copita de vino con su mujer, con personas cercanas que son maduras en la fe, que usted no los va a ofender, porque hay gente que se ofende. Aquí he tenido pastores, aquí ven, en este lugar, y yo sentado ahí, que han dicho: hay pastores que son unos grandes pecadores, allá se andan echando una copita de vino. Ignorantes, eso es lo que son, ignorantes, ¿ok? De la palabra del Señor. Ahora, la borrachera no está bien.
bíblicamente hablando, no está bien. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, te duele el estómago, tómate un poquito de vino. Y como a algunas personas les duele el estómago todas las noches, ¿me entienden? ¿Verdad? Esa es la respuesta que encuentran ellas con una situación como esa. Ahora, yo les digo algo. ¿A quién va a engañar usted? A ver, ¿a quién va a engañar? Ayer estaba yo en la tarde con unas personas y había un señor que estaba allí, ¿sabe?, con calzoneta, estaba fuera de su casa. El hombre, yo me parqué ahí enfrente para recoger a alguien, y él me tenía su gran botella de este vuelo, pero no era vino, no, era chepetoño, ¿verdad? ¿Usted sabe qué es eso? ¿Y de dónde, papá? A ver, ¿verdad? Siempre rodeado de amigos. Y bueno, y el viejo echando, y lo escondía otra vez. Hay personas, y la señora estaba allá arriba, ¿verdad? Como que se le había perdido el viejo, y buscaba por ahí, y el señor estaba escondido por allá atrás, yo viendo desde allá afuera el espectáculo. Digo, ¿a quién va a engañar usted? ¿A Dios? Hey, a Dios no le engaña a nadie. A Dios no le engaña a nadie. Y otra cosa más, cuando yo me abstengo de hacer cosas para no pecar contra mi hermano, yo siempre me he manejado por este principio: Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Usted no va a ir a sentarse, y yo he llegado a, hermanos, yo he llegado a cantidad de luz. Mire, pastor, mire, pastor, que échese uno, pastor, que esto. No, ¿por qué? No me ronca la santa gana. Número uno, yo no voy a servir de tropiezo para nadie en uno de esos lugares públicos. Yo le conté que una vez en una boda, una señora, que a saber quién de anches es, pusieron la música y me dijo: usted de aquí no se va hasta que baile conmigo. Digo, ¿que su abuela qué? Yo en mi casa yo puedo bailar si yo quiero, yo solo, ¿me entiende? Pero yo no bailo con ninguna vieja, pues. No. Y se acabó, al menos que dio una ofrenda pro templo. Ahí sí lo podemos platicar, ¿me entiende? Ahí sí platicamos. Así es que esas son las tres cosas de esta noche. Primero que todo, venimos de Sem, Cam y Jafet. Luego la situación de la borrachera de Noé, que llevó al punto de maldecir a Canaán. Hermanos, dígame una cosa: los cananeos fueron los enemigos acérrimos de Israel. En guess what? Y adivine qué, todo el problema de la franja de Gaza hoy en día, 2000 años más tarde, después de la muerte de Jesús, son los mismos descendientes de Cam, por esa maldición que ejerció su padre, por lo que hizo, ¿verdad? Si a usted le gusta el tema y quiere profundizar un poquitito más, pues puede estudiarlo, ¿verdad? Pero esas son las cosas. Y luego el mal corazón de Cam, el mal corazón de ir con sus hermanos y decirles: hey, vengan a ver, aquí mi papá está desnudo, mire. Hermano, ese cuate, si hubiera vivido en estos tiempos, le toma foto y lo pone en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Mire, mi papá que dice que es pastor, que dice que es justo, que es esto, que es lo otro. Es el corazón, el mal corazón de esta persona. Que Dios nos ayude, que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra bendita. Te alabamos por las lecciones que encontramos tan maravillosas en estos primeros capítulos del libro de Génesis. La vida de este hombre Noé, que tu palabra dice que fue un hombre perfecto, un hombre justo. Señor, eso nos lleva a pensar que tú miras verdaderamente el corazón de las personas. En ningún momento vemos nosotros a Noé queriendo hacer algo para ofender tu nombre. En ningún momento. Pero sin embargo, Señor, nuestras acciones traen repercusiones inmediatas y muchas veces aún pueden modificar la historia. Han pasado ya miles y miles de años y estamos hablando en esta noche de este incidente en la vida de este siervo tuyo. Te pido que nos ayudes a tomar las enseñanzas que se desprenden del texto bíblico y las podamos hacer nuestras. Oramos por todas aquellas personas que tienen dificultades serias con la bebida. Pedimos, Padre, que puedan llegar al conocimiento completo tuyo
y puedan depositar esas adicciones en tus manos preciosas y reconocer que cuando tenemos una experiencia con Jesús somos nuevas criaturas. Te alabamos, te bendecimos. Mientras todos oramos, mi amigo, usted que nos mira por internet, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este es un buen día. Yo quiero animarle ahí donde está para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y Salvador de su vida. Dígale a través de una oración al Señor: Señor, en este día abro mi corazón. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, y en este día te recibo como el Salvador de mi alma, como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Ahora, aquí en el santuario, mientras todos estamos orando ante la presencia del Señor, si hay alguna persona que dice: pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo en el corazón, pero siento el deseo, siento la necesidad en esta noche de entregarle mi corazón al Señor. Si hay alguna persona, yo le invito donde está para que levante su mano o se ponga de pie y nos permita acercarnos a usted para ayudarle a orar. Esa oración del penitente, esa oración donde le pedimos perdón al Señor por nuestras faltas y le pedimos que su Santo Espíritu venga a nuestro corazón. Queremos ayudarle así como nos ayudaron a nosotros hace mucho tiempo cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Señor bendito, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Gracias por lo que tenemos, por lo que nos falta. Bendito seas por siempre, Señor. Bendícenos al acostarnos, al levantarnos. Llénanos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que la paz de Cristo les acompañe, que Dios les bendiga. El viernes no olvidemos las casas de oración y el próximo domingo nos miramos, bueno, los que se apunten. Que la paz de Cristo sea con ustedes.